Cordial saludo, profe. Mi nombre es Juan David Chaparro y vengo a leerle desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9. Capítulo 8. Supuesto que aquel que de simple particular ascienda al príncipe lo puede hacer todavía de otros dos modos, sin deberlo todo. El valor o la fortuna nos conviene, omita yo tratar de uno y de otro de esos dos modos, aún reservándome discurrir con más extensión sobre el segundo al ocuparme de las repúblicas. El primero es cuando un hombre se eleva al principado por una vía malvada y detestable. El segundo cuando se eleva con favor de sus conciudadanos. En cuanto al primer modo, la historia presenta dos ejemplos notables, uno antiguo y otro moderno. Me ceñiré a citarlos sin profundizar demasiado la cuestión, porque soy de parecer que enseñar bastante por sí solos si cualquiera estuviese en el caso de imitarlos. El primer ejemplo es el de Sicilio Agatocles, quien, habiendo nacido en una condición no solo común y ordinaria, mas también baja y vil, llegó a empuñar sin embargo el cetro de Siracusa. Hijo del alfarero, había llevado en todas las circunstancias una conducta reprensible, pero sus perversas acciones iban acompañadas de tanto vigor de cuerpo y de tanta fortaleza de ánimo, que habiéndose dedicado a la profesión de las armas, ascendió por los diversos grados de la milicia hasta el de pretor de Siracusa. Luego que se vio elevado a este punto, resolvió hacerse príncipe y retener con violencia, sin debérselo a nadie, la dignidad que le había concedido al libre consentimiento de sus conciudadanos, después de haberse extendido sobre el asunto con el general. Página 68. Cartagines Amilcar, que está en Cilicia con su ejército junto una mañana al Senado y al pueblo de Siracusa, como si tuviese que deliberar con ellos sobre cosas importantes para la República, y dando en aquella asamblea a los soldados la señal convenía, les mandó a matar a todos los senadores y a los ciudadanos más ricos que allí se hallaban liberados de ambos estorbos. De su ambición ocupó y conservó el principado de Siracusa, sin que encendiera contra en ninguna guerra civil, aunque después fue dos veces derrotado y aún citado por los cartagineses. No solamente pudo defender su ciudad, sino que además dejó una parte de sus tropas custodiándola y marchando a actuar a África. Con otra de esta suerte, en poco tiempo libró acercada a Siracusa y puso en tal aprieto a los cartagineses, que se vieron forzados a tratarle de potencia a potencia. Se contentaron con la posesión de África y la abandonaron enteramente a Sicilia, donde se advierte, reflexionando sobre la decisión y las hazañas de Agatocles, que nada o casi nada puede atribuirse a la fortuna, no por el favor ajeno, como indique más arriba, sino por el medio de grados militares, adquiriendo a costa de mucha fatiga y de mucho riesgo. Consiguió la soberanía y se mantuvo en ella a merced a multitud de acciones temerarias, pero llenas de resolución. No cabe ciertamente aprobar lo que hizo para lograrla: la traición de sus amigos, la matanza de sus conciudadanos, su absoluta falta de religión, son en verdad recursos los que llegan a adquirir el dominio, mas nunca, no obstante, se considera el valor de Agatocles. Página 69. Manera como arrostró los peligros y salió triunfante de ellos, y la sublimanía de su alma en soportar y en vencer los acontecimientos que eran más adversos. No vemos por qué conceptuarlo como inferior al mayor campeón de diferente especie moral a la suya. Por desdicha, su humanidad despiadada y su crueldad feroz son maldades evidentes que no permiten alabarle como si mereciera ocupar un lugar eminente entre los hombres insignes, pero repito que no puede atribuirse a su valor o a su fortuna, lo que adquirió sin él uno y sin la otra. El segundo ejemplo más inmediato a nuestros tiempos es de Oliverot de Fermo, educado en su unidad exclusiva materno Juan Fogliani. Fue colocado por este más tarde en la tropa del capitán Pablo Vitelli, a fin de que allí llegase bajo semejante maestro alguna alta graduación en las armas, habiendo muerto después Pablo y sucediéndole el mando a su hermano Viteloro. A sus órdenes peleó Oliverot, y como amén de robusto y valiente, era inteligentísimo. Llegó a ser en breve plazo el primer hombre de su ejército, juzgando entonces servir su permanencia en el confundido entre el vulgo de los capitanes
consiguió el proyecto de los apoderarse de Fermo con ayuda de Viteloro y de algunos ciudadanos de aquella ciudad que amaban más la esclavitud que la libertad de su país. Para mejor llevar a cabo sus planes, cuidó ante todo a su tío Juan Flogliani. En la carta le decía ser muy natural al cabo de tan prolongada ausencia que quisiera abrazarle, ver de nuevo su patria. Página 70. Volver a Fermo y reconocer en algún modo su patrimonio. Le añadía que en efecto regresaba, pero que no habiéndose fatigado presentarse con cierto atuendo, acompañado de amigos suyos, de varios seguidores y de 100 soldados de a caballo. Por ende, la rogaba hiciera de modo que los ciudadanos de Fermo la acogiesen con distinción, atendiendo a que semejante recibimiento no solo le honraría él mismo, sino que redundaría también en gloria del tío, su segundo padre, su primer predecesor. Juan no dejó de hacer los favores. Se preocupó por los ciudadanos de Fermo, que le recibiesen con gran honra, y le alojó en un palacio. Oliverot, luego de haberlo dispuesto todo para la maldad que había premeditado, dio en el palacio un espléndido banquete al que invitó a Juan Flogliani y a las personas de más viso de la población. Al final del convite y cuando conforme al uso de entonces se despartía sobre cosas de que se habla comúnmente en la mesa del Edén, hizo decaer discretamente la conversación sobre la grandeza de Alejandro y de su hijo César Borgia, como asimismo sobre sus empresas, mientras él respondía a los discursos de otros y los otros contestaban a los suyos. Se levantó y manifestó ser aquella una materia de que no había hablarse más en el apartado sitio, y se retiró a un cuarto particular, al que Flogliani y las demás personas de viso le siguieron. Apenas se hubieran sentado allí, cuando por salidas ignoradas de ellos entraron diversos soldados que los degollaron a todos sin perdonar a Flogliani. Terminada la matanza, Oliveret montó a caballo, recorrió la ciudad, fue a sitiar al primer magistro en su propio alcázar, y los habitantes de Fermo, poseídos de súbito e inaudito temor, se vieron obligados a obedecerle y a formar un nuevo gobierno en el que se constituyó soberano desembarazado. Por tal el arte de los aquellos hombres, cuyo descontento podía ser fatal, fortificó su autoridad con nuevos estatutos civiles y militares, de suerte que por espacio del año que conservó su soberanía, no solo se mantuvo en la ciudad de Fermo, sino que además se hizo respetar y temer de sus vecinos, y hubiera sido tan persuadible como cuando en Sinigaglia se oprimió este. Como indique ya los ursinos y a los vitelios, aprendido con esto el propio Liberot, en aquella ocasión, un año después de su parricidio, lo ahorcaron en compañía de Viteloro, que había sido su mentor de audacia y de maldad. Podría preguntarse por qué ahora Tolo se liberó y en algún momento de la misma especie lograron, a pesar de tantas traiciones y de tamañas crueldades, vivir largo tiempo seguro en su patria y defenderse de los enemigos exteriores sin seguir siendo traidores y crueles. También podría preguntarse por qué sus conciudadanos no se conjugaban nuestro contra ellos, el pase de que otros empleando igual recursos no. Página 72. Consiguieron conservarse jamás en sus estados, ni en tiempo de paz ni en tiempo de guerra. Creo que esto dimana del uso bueno o malo que se hace Traición se ejerce con brusquedad una vez y únicamente por la necesidad de proveer a la seguridad propia, sin continuarlo luego y tratando a la vez de encaminarlos, cuando sea posible, a la mayor utilidad de los gobernados. Los actos de severidad mal usados son aquellos que pocos al principio van aumentándose y se multiplican de día en día en vez de disminuirse y atenerse a su primitiva finalidad. Los que se atienden al primer método pueden con los auxilios divinos y humanos remediar como Agatocles su situación en menester, pues que él adquiera un estado ponga atención a los estados de rigor que le es preciso ejecutar atención, en los actos de rigor que él le es preciso no verse obligado a volver a ellos todos los días y poder ver forzado de continuo a tener la cuchilla en la mano, y no puede contar nunca con sus súbditos, porque estos mismos que les hayan obligado a proseguir y reanudar los actos de
severidad, tampoco pueden estar jamás seguros con él, precisamente porque semejantes actos han de ejecutarse todos juntos, porque ofenden menos y es menor el tiempo que se tarda en pensar los beneficios. En cambio, página 73, de hacerse poco a fin de que haya lugar para saborearlos mejor, así un príncipe debe ante todas las cosas conducirse con sus súbditos, de modo que ninguna contingencia buena o mala le haga variar, dado que si sobrevinieran tiempos difíciles y penosos, no le quedaría ya ocasión para remediar el mal, y el bien que hace entonces no se convierte en provecho suyo, pues lo miran con forzo y no se lo agradecen. Capítulo 9, de Principado Civil. Vengamos al segundo modo. Con el particular llega a hacerse principalmente sin valerse de nefados crímenes ni intolerancias violentas, en cuanto con el auxilio de sus conciudadanos llega a reinar. En toda ciudad existen dos inclinaciones diversas, una de las cuales provienen de que el pueblo desea no ser dominado y oprimido por los grandes, y la otra de que los grandes desean dominar y oprimir al pueblo. Del choque de ambas inclinaciones dimana una de estas tres cosas o establecimientos del principado o de la república, y el de la licencia y anarquía. En cuanto al principado, su establecimiento se promueve por el pueblo o por los grandes, según que uno u otro de estos dos partidos tengan ocasión para ello. Si los grandes ven que no le es posible resistir al pueblo, comienzan por formar una gran reputación a uno de ellos, dirigiendo todas las miradas hacia él. Página 76. Mantienen en ella con más dificultad que el que la consigue, con el del pueblo, porque desde que es príncipe se ve cercado de muchas personas que se tienen por iguales a él. No pueden mandarlas y manejarlas a su discreción, pero el que consigue la soberanía con el auxilio del pueblo se halla solo en su exaltación y entre cuantos lo rodean. No encuentra ninguno o encuentra poquísimos que no estén prontos a obedecerle. Por otra parte, es difícil con decoro y sin agravitar a los otros contentar los deseos de los grandes, pero se contenta fácilmente los del pueblo. Deseos de este llevan un fin más honrado que el de los grandes, en atención a que los grandes quieran oprimir el pueblo, solo quiere no ser oprimido. Añádese a lo dicho que si el pueblo es enemigo del príncipe, este no verá jamás seguro, pues el pueblo se compone de un número grandísimo de hombres, mientras que siendo poco numerosos los grandes, es posible asegurarse de ellos, de ellos más fácilmente. Lo peor que el príncipe puede temer de un pueblo que no lo ama es ser abandonado por él, sino también atacado y destruido por ellos, que teniendo más previsión y más astucia que el pueblo emplea, viene el tiempo para salir del apuro y solicitan dignidades de aquel que esperan ver sustituir al príncipe reinante. Además, el príncipe se ve obligado a vivir siempre con un mismo pueblo, al paso que le es factible obrar sin uno de sus grandes puestos que está en su mano hacer. Bien hecho el suyo, le coge más afecto que si él mismo, por benevolencia, le hubiera elevado a la soberanía. Luego el príncipe puede catarse al pueblo de varios modos, pero tan numeroso y dependiente de tantas circunstancias variables que me es imposible formular una regla fija. Los espartanos resistieron el sitio de todas las tropas griegas y de un ejército romano, curtido en las victorias, y resistió fácilmente contra ambas fuerzas su padre y su estado, por bastarle en hacerse el peligro asegurarse un corto número de enemigos interiores, pero no hubiera logrado tamaños triunfos si hubiera tenido al pueblo por enemigo. Y no se crea impugnar la opinión que estoy sentando aquí, con objetarme el tan repentino adagio de que quien pía en el pueblo edifica sobre arena. Confieso ser esto de verdad para un ciudadano privado que satisfecho con semejante fundamento creyera que el pueblo librará. Podría engañarse a menudo en sus esperanzas, como ocurrió a los Gracos en Roma y a Jorge Scali en Florencia. Pero si el que se funda en el pueblo es príncipe suyo, puede mandarle
y es hombre de corazón, no se atemoriza a la adversidad como haya tomado las disposiciones oportunas, y mantenía con sus estatus y con su valor en el de la generalidad de los ciudadanos no será engañado. Jamás puede Pedro y reconocerá que los fundamentos que se han formado con este son buenos, porque las soberanías de esta clase solo peligran cuando se las hacen subir al orden civil, al de una monarquía absoluta, del que el príncipe manda, por sí mismo, por intermedio de sus magistrados, en el último caso su situación no es más temerosa, por depender enteramente de voluntad de los que ejercen magistraturas y que pueden arrebatarle sin gran esfuerzo del Estado ya sublevándose contra él, ya no obedeciéndole los peligros semejantes, príncipe no encuentra ya razón para recuperar su omnimoda autoridad, por cuanto los súbditos acostumbrados a recibir las órdenes directas de los magistrados no están dispuestos en tales circunstancias críticas a obedecer a la suya, y en tiempos tan dudosos carece siempre de gentes en quienes pueda fijarse. Prometen y quieren morir por él, en atención que ven la muerte remota, pero en pocas épocas, que ven la muerte remótica, pero en pocas revueltas, pero en pocas épocas revueltas, cuando el Estado más necesita de los ciudadanos son poquísimos los que ejecutan y experimentan tanto peligrosa, cuando no cabe hacerla más que una vez. Es el medio más seguro de hacerlos fieles para siempre. Ningún otro potentado a causa de la soliosis de sus murallas, por lo que los agresores temen perder mucho tiempo y hasta subir un descalabro si toman la ofensa contra ellos. Todas tienen pocos muros muy fuertes, cañoneros en abundancia y conservan en sus almacenes bodegas y habitaciones vituallas bastantes para comer, beber y ascender. Así un príncipe que posee por un punto de residencia una plaza fuerte y se hace armar dentro de ella, difícilmente será sitiado, y si lo fuera, el que lo intentase acabaría de levantar el cerco, que con aprobio son tan variables las cosas terrenas que es casi imposible que el que ataca, si se ve llamado a su país por alguna inevitable vicisitud de sus estados, permanezca un año rondando con su ejército ante unos muros muy fuertes que no le es posible alzar. Si alguien nos citara en el caso de que teniendo un pueblo sus posesiones afuera las viera quemar, perdería la paciencia y su interés, le haría olvidar el de su príncipe. Responderé que en una monarca poderosa y caliente se fuera siempre trayendo esperanzas a sus gobernados de que el mal no dura mucho, ya amenazándolas con las represalias y crueldades que cometerá el enemigo. Los ciudadanos entonces se unirían mejor a él, precisamente porque ha contraído contra ellos una nueva obligación a consecuencia de haberse arruinado en sus casas y sus posiciones en defensa suya. La naturaleza de los hombres es de obligarse unos a otros lo mismo por los beneficios que conceden, por los que reciben, de donde es preciso concluir que, considerando todo bien, no le es difícil a un príncipe prudente desde el comienzo hasta el final un sitio conservar inclinados a su persona los ánimos de sus conciudadanos, si no les falta con qué vivir y con qué defenderse. Gracias.